Buenas tardes, buenos días, en el momento que ustedes escuchen esta lección divina del sexto domingo de Pascua 2020. Les habla el Padre Alejandro López Cardinale, administrador parroquial de San Benedict en Somerville. Vamos a leer esta palabra de Dios que viene hoy a nosotros en este sexto domingo de Pascua. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y dice así: En aquellos días Felipe, en concreto, llegó a la ciudad de Samaria y les predicaba al Mesías. La gente en masa escuchaba con atención a Felipe, pues habían oído hablar de los milagros que realizaba Felipe, y ahora los estaban viendo. Hubo muchos casos de espíritus malignos que abandonaron a sus víctimas lanzando alaridos, y numerosos paralíticos y cojos fueron también sanados, de manera que la ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había acogido favorablemente el mensaje de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Llegaron estos y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús el Señor. Les impusieron pues las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El salmo está tomado del Salmo 65, la antífona, para que la tengamos en mente, porque nos va a ayudar un poco en la lección, es: aclamen a Dios tierra entera. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones. Pero eso sí, háganlo con dulzura y respeto, como quien tiene limpia la conciencia, para que quienes critican su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus calumnias, porque más vale sufrir, si así lo quiere Dios, por hacer el bien que por hacer el mal. También Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el inocente por los culpables, para conducirlos a ustedes a Dios. Como mortal sufrió la muerte, como espiritual fue devuelto a la vida. Palabra de Dios. El Evangelio está tomado de Juan capítulo 14, continuación del anterior, del domingo anterior, versículos 15 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo, por mi parte, rogaré al Padre para que les envíe otro abogado, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien los que son del mundo no pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque vive en ustedes y está en medio de ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a estar con ustedes. Los que son del mundo dejarán de verme dentro de poco, pero ustedes seguirán viéndome, porque la vida que yo tengo la tendrán también ustedes. Cuando llegue aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, el que es el que me ama de verdad, y el que me ama será amado por mi Padre, y también yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Muy bien, estas son las lecturas que vienen hoy en este sexto domingo de Pascua. Lecturas complejas, no son sencillas. Un poco para ubicarnos dentro del contexto de donde estamos en este momento. Estamos en el sexto domingo de Pascua, sexta semana de Pascua. Significa que han pasado ya 5 semanas, más las 5 semanas de Cuaresma. Hago esta mención porque es que este itinerario que estamos realizando no lo empezamos el 12 de abril, lo empezamos el 14 de febrero de este año, cuando celebrábamos miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, imagínense desde el 14 de febrero hasta el 31 de mayo, un viaje. El 14 de febrero
es el día en que ustedes compran, el día en que nosotros compramos el ticket de ida en ese viaje, el miércoles de ceniza. Es decir, la realidad, somos ceniza. Y tenemos que pasar por esa experiencia de la ceniza para precisamente resucitar. El 12 de abril llegamos a experimentar y a celebrar la Pascua, pero no es el destino final. La Pascua no es el destino final. El destino final es cuando la Pascua se manifiesta al mundo, es decir, cuando Pentecostés se hace posible. Es decir, que el miércoles de ceniza es el ticket para ese viaje. El viaje es todo un proyecto de los 40 días para que lleguemos a Jerusalén, celebremos la Pascua. En ese proyecto nos invita a ir a Galilea y de Galilea ir a el mundo. Por tanto, el proyecto que empezamos en miércoles de ceniza es un proyecto para toda la vida. Es un proyecto de por vida. Que lo celebramos en un contexto de 90 días, 3 meses del año. En los 3 meses de este año, que no vamos a olvidar por las características que ha tenido y por la fuerza con que nos ha tocado. Yo acabo de recibir una llamada de un feligrés que pidió oración por su esposa de 9 meses. Todos en su casa tienen el coronavirus, el COVID-19. Ella está embarazada, está a punto de dar a luz. Es decir, todo este drama humano que vivimos. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Pero antes de que, ¿qué nos quiere decir la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? La palabra tiene vida propia. La primera lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Recuerden que el capítulo 6, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles es el discurso o la sección de los diáconos, que surge porque la iglesia de Antioquía va madurando y va dándose cuenta que su gente no está bien atendida y piden a los apóstoles y a la comunidad de Jerusalén, tenemos que responder a esta necesidad. Y recordemos que había comentado en la lección pasada y en las lecciones pasadas que el Hechos de los Apóstoles siempre pone a la iglesia de Antioquía como un modelo de una iglesia misionera, un modelo de una iglesia en salida. Esta iglesia en salida se da cuenta de que necesita servidores que puedan servir a sus realidades y necesidades. De ahí surgen estos diáconos. Esteban, capítulo 6, 7, y surge Felipe, que es el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. No es apóstol, es diácono, es decir, no es del grupo de los 12 que estuvo con Jesús, pero de una u otra manera, con su vida ejemplar, fue llamado al diaconado, a ese servicio. Felipe toma la iniciativa bajo la acción del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo es el que lo conduce a que vaya a Samaria. Paradójico, porque Samaria está considerado como la total periferia, el pecado, todo lo que significa pecado, la idolatría, es asociado con los samaritanos porque ellos no reconocen Jerusalén, ellos reconocen Sicar, su capital, no tienen necesidad de ir una cosa con la otra. Recuerden el contexto de Juan capítulo 4, Jesús con la samaritana. Pero Felipe va a Samaria impulsado por el Espíritu Santo y allí obra grandes milagros y no solo obra grandes milagros, sino que la gente se convierte, la gente se abre a esa gracia de la salvación en Jesús y se bautizan. Los apóstoles se enteraron en Jerusalén y la comunidad de Jerusalén mandó para examinar qué estaba pasando. ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Paradójico, porque no sé si ustedes se recuerdan, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan, cuando Jesús estuvo con sus discípulos y pasó una vez por Samaria,
Los samaritanos le dijeron que no, que se fuesen de allí. ¿Y qué fue lo que hizo Santiago y Juan? ¿Qué fue lo que le pidieron a Jesús? Le pidieron que, Señor, va, para mandarle un rayos y destruir este pueblo. Jesús, ¿qué le dijo? No, no hay que hacer eso. Ese mismo tiene que entonces ahora ir para comprobar que el Espíritu no está circunscrito a la comunidad de los apóstoles, no está circunscrito a la comunidad de Jerusalén, sino que el Espíritu se abre y se abre en abundancia para todos. Se abre inclusive para los que se consideran los más pecadores, porque el Espíritu no se puede atajar, no se puede encajonar, no se puede poner en una caja, en una prisión. Recuerden lo que el encuentro de Jesús con Nicodemo, cuando él le dice, el Espíritu sopla donde quiere, va donde quiere. Esto que nos sirva porque esto va a unirse al Evangelio. La segunda lectura de hoy de la primera carta de Pedro, un pasaje típico que casi que lo sabemos de memoria, nos dice que estar preparados para dar razón de la esperanza a aquel que te lo pida. Y pensamos desde nuestras mentes occidentales, dar razón de la esperanza es dar razones doctrinales, es decir, creo en Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, que está presente en la Eucaristía. Armamos toda una serie de discursos sobre esa esperanza que la gente nos pide que demos razón de la esperanza. Sin embargo, en la lectura que escuchamos, dice, cuando lo vayas a dar, dalo con dulzura y con respeto. ¿Qué significa entonces eso? Significa que el dar razón de la esperanza no es dar una razón doctrinal, sino más bien dar una razón testimonial. Es decir, que tu vida sea de tal manera dicente que sea testimonio de que tu esperanza está en Jesús. Esa misma esperanza de la primera lectura de Hechos de los Apóstoles. Algo que no había dicho al principio, pero que me ayuda a unir con el Evangelio. ¿Quién es el protagonista principal de la primera lectura? ¿Quién es el protagonista principal de la segunda lectura? ¿Y quién es el protagonista principal del Evangelio? Hoy la Iglesia nos hace un giro y ya está tratando de indicarnos que Jesús nos dirige hacia el Espíritu, hacia la presencia del Espíritu. Por tanto, el gran protagonista en Hechos de los Apóstoles, en la lectura de Hechos de los Apóstoles, pero en todo el libro, es precisamente, son dos: la palabra, la acción de la palabra, y la acción del Espíritu. En este caso de este sexto domingo, la acción del Espíritu se derrama en Samaria, se derrama para dar razón de la esperanza. Y fíjense este evangelio, un evangelio realmente íntimo, un evangelio que toca el corazón. Los apóstoles, como yo dije la semana pasada, están sufriendo por la pronta ausencia de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Increíble. Les dice, los consuela. No solo los consuela, sino que les dice que va a enviarles a un abogado, un defensor. El término en griego paráclito, un Espíritu Santo paráclito, viene de la raíz kaletos, que significa el abogado de la defensa, el que está defendiendo, aquel que de una u otra manera se pone en favor de, o sea, parakletos es llamado, del verbo kaleo, ¿no? Entonces, ya es llamado a interceder por. O sea, que Jesús está diciéndoles, me voy, pero les envío a alguien
que va a interceder por ustedes, que va a estar con ustedes. Y les dice, si permanecen en mí, si ustedes están en mí, yo voy a estar en ustedes. Y les dice, pero no duden porque el Espíritu está en ustedes. El Espíritu está dentro de ustedes. Fíjense esta frase tan hermosa. No los dejaré huérfanos, volveré a estar con ustedes. Más arriba dice, el Espíritu de la verdad, a quien los que son del mundo no pueden recibir, porque no lo ven, no lo conocen. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque viven ustedes y está en medio de ustedes. Para mí esto es, si vamos a dar razón de la esperanza, esto es la razón de la esperanza, es decir, que no estamos solos, que no estamos abandonados, que Jesús no nos abandona, que más bien Él va al Padre para que de una u otra manera nosotros seamos aún mucho más fuertes, porque en esa unidad de Padre e Hijo, el Espíritu se derrama en nosotros y no nos deja solos, no nos deja desamparados. En este tiempo de dificultad que hemos vivido, en este tiempo de reapertura que vamos a tener paulatina en estas semanas, ¿cómo podemos nosotros realmente sentirnos que el Señor está allí, se derrama con todo su amor, con toda su gracia? Dos preguntas que quisiera que pudiésemos compartir para trabajarlas en esta semana. La primera, Jesús dice que el Espíritu Santo es un consejero que está dentro de nosotros, dentro de ti, de mí. Es el defensor. ¿Cómo tú has sido movido por ese Espíritu Santo para defender, abogar por los demás, por los que viven en tu casa, los que están en tu trabajo, que de repente a lo mejor no tienen derechos, los indocumentados, los pobres, los más vulnerables? ¿Cómo ese Espíritu te empuja a hacer eso? Y la segunda pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo es nuestro compañero? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Cómo hemos experimentado el Espíritu Santo en estos 2 meses? ¿Cómo hemos experimentado el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra jornada, en este tiempo de pandemia? ¿Cómo nos abrimos nosotros a experimentar el Espíritu Santo ahora que paulatinamente nos vamos a reincorporar a la vida? Vamos a pedirle al Señor en el día de hoy y en esta semana que miran, ya la iglesia nos gira para tener la mirada hacia la celebración de la solemnidad de Pentecostés, que es el punto de llegada de este itinerario para precisamente tiempo de la iglesia. Vamos a pedirle al Señor que con ese espíritu defensor podamos nosotros defender a los demás, porque está dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Es una certeza. Esa es la esperanza nuestra. Y pedirle también que nos ayude a, en medio de todo lo que hemos vivido en este tiempo, tejer fino y ver cómo la presencia de Dios se va construyendo y haciendo presente en nuestras vidas y nunca nos deja solos. Que pasen una excelente semana. Les habló el Padre Alejandro López Cardinale, administrador parroquial de St. Benedict Parish en Somerville. Que Dios les bendiga.